Buenas noches, mi nombre es Cristian Castillo, estudiante de la Unipanamericana Virtual. Este es un trabajo desarrollado para la materia de antenas y propagación. En este caso vamos a mostrar cuatro leyes fundamentales de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, la primera de ellas es la ley de Gauss. La ley de Gauss eh, digamos, o definimos como el modelo matemático que representa una de las ecuaciones más importantes del electromagnetismo. Permite calcular fácilmente el campo eléctrico generado por una distribución de carga que posee simetría, como por ejemplo una carga puntual, una línea de carga, un cilindro o una esfera. La ley de Gauss en general nos dice la siguiente, como dice acá: el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, que la denominaremos superficie gaussiana, es proporcional a la carga neta encerrada por la superficie. En este caso, aquí está la fórmula general de la ley de Gauss, la cual nos dice integramos, o la integrada de la superficie cerrada del vector que denota el campo eléctrico, que en este caso es E, por la diferencia de la superficie, que es igual a la carga encerrada sobre E sub 0, que es la permitividad eléctrica del vacío. Aquí vamos a ver una de las aplicaciones o un ejemplo de la ley de Gauss. El ejercicio nos dice encontrar el campo esférico dentro de un cascarón de radio A que contiene una densidad uniforme de carga superficial. Entonces, en este caso, hay una esfera concéntrica al cascarón, que es la que están viendo acá en azul, de radio menor, ¿sí? La carga encerrada sobre la superficie por la superficie cerrada es cero. Entonces, aquí aplicamos la ley de Gauss. Entonces, la integral de la superficie cerrada del vector E, que es el campo eléctrico, y lo que nos dice entonces es que n es el vector unitario de la superficie por la diferencia de la superficie, es igual a la carga encerrada sobre E sub 0. En este caso, como sabemos que la carga encerrada es igual a 0, entonces reemplazamos en la fórmula que la carga encerrada, que es la que está después del igual, va a tomar el valor de 0, que es igual a 0, sobre E sub 0, que E sub 0 es la permitividad eléctrica al vacío. Entonces decimos que 0 sobre la permitividad al vacío es igual a 0. Entonces, por eso en este caso nos queda el resultado acá: 0 es igual a 0. Listo. Como tenemos una superficie S, ¿sí? ya está definida, y adicional, si está la superficie, pues tenemos el vector unitario n que es de esa superficie. Entonces el único valor que puede ser igual a 0 es el vector de campo eléctrico. Entonces en este caso decimos que dentro del cascarón esférico que estamos viendo en azul, el campo eléctrico es 0. Seguimos con la segunda ley, que es la ley de Faraday. Esta relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o lazo con la magnitud de la fuerza electromotriz, denominada E, inducida en la espira. Entonces aquí vemos la fórmula de lo que acabamos de decir. La fuerza electromotriz se refiere a la diferencia de potencial a través de la espira descargada, es decir, cuando la resistencia en el circuito es alta. En la práctica, lo común es a menudo pensar que la fuerza electromotriz es como un voltaje,
pues tanto el voltaje como la fuerza electromotriz se miden en la misma unidad, que en este caso es el volt. Continuamos con la definición del flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético a través de una superficie se define, como lo estamos viendo en esta ecuación, donde ds es un vector perpendicular a la superficie en cada punto, como lo estamos viendo acá en la imagen. Como las líneas del campo magnético son cerradas, el flujo a través de cualquier superficie cerrada es nulo, que es lo que estamos viendo acá en la ecuación. Por lo tanto, al contrario que lo que ocurría en la ley de Gauss, fue la primera que vimos, el flujo del campo magnético no puede emplearse para calcular campos magnéticos. Y por último vamos a ver la ley de Ampère. La ley de Ampère permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas. Esta es la fórmula principal de la ley de Ampère, en donde la integral del primer miembro es la circulación o integral de línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada, y U, esta U0, es la permeabilidad del vacío. dl es un vector tangente a la trayectoria elegida en cada punto, y I sub t es la corriente neta que atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria. Puede ser positiva o negativa según el sentido con el que atraviese la superficie. En este ejemplo se calcula el campo creado por un hilo infinito por el que circula una corriente I a una distancia r del mismo. Las líneas del campo magnético tendrán el sentido dado por la regla de la mano derecha, como lo vemos acá, para la expresión general del campo creado por una corriente, por lo que sus líneas de campo serán circunferencias centradas en el hilo, como se muestra en la figura de la parte izquierda, que es la que ustedes están viendo acá. Para aplicar como tal la ley de Ampère, se utiliza por tanto una circunferencia centrada en el hilo de radio r. Los vectores, y en este caso el vector de la tangente a la trayectoria elegida en el campo, son paralelos en todos los puntos de la misma, y el módulo del campo es el mismo en todos los puntos de la trayectoria. La integral de la línea queda así, como lo estamos viendo acá. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.